con todos ustedes. Proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Y mientras les decía esto, le mostró sus manos, su costado, y los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y qué hermosa experiencia, hermanos, es lo que acabamos de vivir, ¿no? Cuando el Padre Fernando invitaba a la oración, se levantó la oración de un pueblo carismático, en ejercicio de esos carismas. Y también lo mismo pasa en este momento, ¿no? En el momento en que vos, en tu comunidad, sea cual sea el lugar donde vengas, y aquí tenemos lugares lejanísimos, siempre ungí a tu sacerdote, ungí a tu ministro, que sea en esa oración de tu comunidad, el ejercicio de tus carismas enriquece también a aquel que va a hablarte de parte de Dios o de las cosas de Dios. Ese es el sentido del profeta, el que de alguna manera nos habla de Dios. Por eso vamos a ponernos en disposición delante de Él para que Él nos use como comunidad profética y recibamos todo lo que el Señor nos quiera regalar en esta tarde. Y la invitación era concreta. Nos decía Juan: hermanos, amémonos, amémonos. Amados de Dios, amémonos. Parece re sencillo, pero creo que cabe en esta tarde que nos preguntemos por qué esto del amor. ¿De dónde viene? Entonces, cuando vamos al principio de todas las cosas, descubrimos que ese Dios que nos decía la oración recién, que es uno, ya en sí mismo es comunidad de amor. En esa Trinidad de personas, en esa esencia de Dios, ya está el amor. Y fíjense que el amor tiende a desparramarse, difundirse, dirían los teólogos, ¿no? Pero tiende a desparramarse. Así que ese amor de Dios, ya perfecto, trino, uno, no quedó en ellos nomás, sino que se expandió en las miríadas y miríadas de ángeles que conforman esa creación invisible de Dios. Pero no solo allí, sino que además Dios hace la variedad, la pluralidad en la creación material de la que nosotros somos parte. El universo entero, fíjate la inmensidad de ese universo que Dios crea. ¿Y para qué crea ese universo? ¿Por quién crea ese universo? Si Dios es espíritu, ¿por qué va a crear algo material? Y entonces nos viene una perlita de la filosofía y también de la teología, en alguna manera, ¿no? Que dice que aquello que es primero es la intención.
y después viene la consecución. Lo primero es la intención y después la consecución. Y esto que parece algo extraño, en realidad es algo muy sencillo. Cuando Dios hace la creación, la hace pensando en nosotros. El universo entero es el lugar que Dios ha creado para nosotros. Por eso somos esa frutillita de la torta, ¿no? En ese sexto día, la última creación de Dios, somos nosotros, porque todo lo que hizo antes fue para que nosotros tuviéramos un lugar donde vivir, donde desenvolvernos, donde realizar nuestra existencia. Y por eso es que nos manda el Señor a nosotros, nos dice: multiplíquense, crezcan, multiplíquense, dominen la tierra, dominen las aves del cielo, los mares, dominen. ¿Qué significa dominar? Ponerle a toda la creación el sello, la impronta de Dios, la marca del Señor, que nosotros la tenemos por regalo también. Cuando dice esa preciosísima palabra del Señor, cuando nos crea, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Somos la única criatura que tiene ese regalo de Dios. Pero a la vez con ese regalo, como sabemos, y ya a esta altura lo tenemos recontra aprendido, somos estos que al recibir un regalo se sienten comprometidos de alguna manera a responder. Y eso lo vemos cuando hablamos de los dones y los carismas en la convivencia con Cristo, que todo regalo no es para nosotros, sino que es para bien de la comunidad, para enriquecimiento de la iglesia, no es para nosotros, aunque está bien que en algún momento nos sintamos ese vértice en el que cae esa preciosa maravilla de Dios que es la creación. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos descubrir a Dios, ¿o no? En ver la belleza de las cosas, en ver ese dejo que Dios ha hecho en cada pequeña cosa, podemos ver la impronta de Dios, podemos descubrir a Dios, no quedándonos en las cosas. Pablo se enoja con los hombres de su tiempo porque viendo las cosas se quedaron enamorados de ellas y no pudieron descubrir a aquel que las hizo, ¿no? Pero en algún momento déjenme mostrarles la imagen de lo que sucede. Es como que todo comienza en uno, en Dios, unidad. Luego aparece en esa maravillosa pluralidad de Dios la Trinidad, los ángeles, la creación toda. Pero todo eso está apuntando a cada uno de nosotros como si fuera un vértice. Y en algún momento, mirando hacia las cosas, tenés que sentirte un poquito, ¿no? Un poquito. El destinatario de todas esas cosas. Dios hizo todo para vos. Vos sos dueño de todo lo creado. Cuando vayas a algún lugar hermoso, a las cataratas, sentite un poquito orgulloso, pero bien, sanamente, ¿no? De que tu Padre, Dios, el que te ama, ha hecho eso para que vos lo contemples, para que lo veas y viéndolo des gloria al que lo hizo. Eso es lo que viene después. El camino en el que cada uno que está en ese vértice abajo, donde se siente un poquito el ombligo del mundo, bueno, ahora emprenda el camino no solo para descubrir a un Dios que está por ahí, sino a este Dios, mi Dios, que es amor. Porque eso no se llega a descubrirlo solo por el hecho de ver las cataratas o por ver un hermoso paisaje. Eso se llega a descubrirlo por intimidad. Una palabra muy linda que aparecía hoy en las contemplaciones. Por intimidad con Él podés descubrir que ese Dios persona ama de modo personal y te ama a vos, a vos, a vos y al otro de allá atrás y a los que no están acá y a los que no vinieron y a los que no lo conocen y a aquellos que lo niegan y a aquellos que también combaten a su iglesia. A esos también Dios los está amando
amando, y la creación también, con toda su variedad, es un para ellos. Porque Dios ama a todos y hace salir el sol sobre justos e injustos. La creación es un regalo para todos. Pero luego, Dios a vos te concedió la suerte de ser, como decía y se sentía, ¿no?, un poco el pa, ¿no?, ser adoptado. Nos hace coherederos de la gracia, nos sella con su gracia. En el bautismo, Él insufla su propio espíritu en tu interior, el vínculo de amor, especialmente lo sopla Él, porque en todo sacramento de la Iglesia, la presencia es del Espíritu Santo que nos vincula con las otras personas trinitarias. Por eso es el tiempo del Espíritu, porque el tiempo de la Iglesia es el tiempo del Espíritu, y es el Espíritu el que hace cada sacramento. Y en el bautismo también, el Espíritu te une por el sello del carácter, te une con Dios, te hace uno con Él, sacramentalmente. Pero ahí comienza la más grande de las aventuras, y yo sé que la conoces, que es el hecho de aprender a vivir como hijo de Dios. Eso no viene como ciencia infusa, ni como regalo. Se te regala fe, esperanza y caridad, y hagamos lo que podamos con eso. Ahí empieza el trabajo, Dios te regala la base. Pero ahí comienza el trabajo personal, en el que uno, por el crecimiento de las virtudes, por el trabajo ascético, que también aparecían las notas de lo que veíamos en las contemplaciones de hoy. Ahí te vas purificando, te vas purgando, vas de alguna manera recuperando la imagen con la que Dios te soñó, con la que Dios te creó. Porque Él te creó para ser amigo, coheredero de Él, para ser un hombre de Dios, un hombre revestido por la gracia, en una imagen de Pablo, hasta alcanzar la estatura del hombre perfecto, imagen de Cristo en su plenitud. Toma mate con chocolate. Hasta esa altura, hasta la altura de Cristo. Y vos decís, me queda grandísima la imagen de Cristo, pero de a poquito, progresivamente, Dios va haciendo lo que Él dijo que haría con vos, si te dejas hacerlo. El Padre Alberto utiliza en esta homilía un ejemplo que lo usa también en las convivencias, ¿no? El hecho de esas piedras, esos cantos rodados, que de alguna manera también, por el trabajo de unos con otros, ese roce de uno con otro, se va de alguna manera puliendo. Bueno, ese es el proceso que Dios hace en vos, irte puliendo. Es lo maravilloso, porque Dios va a sacar de vos lo mejor. Una vez le preguntaron creo que era a Miguel Ángel, y si no, que me perdone Miguel Ángel por usarlo. Le preguntaron acerca de cómo era que hacía esas obras de mármol tan impresionantes, y él solamente dijo, quito lo que sobra, ¿no? Y bueno, y Dios hace eso. En el proceso de divinización, te quita lo que sobra. Cuando uno nace como niño, nace indefenso, necesitado de Dios, hambriento de verdad, porque viste que los niños empiezan a temprana edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Hambriento de las cosas de Dios y dependiente de su Padre. Esa es la imagen que tiene que estar en nosotros durante toda nuestra realización personal. Por eso es que el Señor nos dice, háganse como niños, dependan de su Padre, dependan solo de Él, porque ahí está la gracia, ahí está la gracia. Pero ¿qué hacemos nosotros como hijos y herederos del pecado? A medida que crecemos nos cubrimos, nos tapamos, nos llenamos de cosas. El corazón que está hecho para Dios empieza a llenarse con las cosas materiales, con el pecado, con la vanagloria, con el egoísmo, y nos cargamos, nos llenamos de mugre así encima. Y la imagen de hijo está por ahí adentro en algún lugar, pero tapadita, está tapada. Cuando el Espíritu Santo te encuentra en algún momento de la vida, cuando vos te abrís a la gracia, después que a lo mejor el bautismo pasó hace rato, porque convengamos que todos en algún momento hemos experimentado la lejanía de Dios, ¿o no? En algún
algún momento lo hemos sentido, pero allí estuvo su mano poderosa rescatándonos, sin previo aviso, sin que lo esperásemos o sin que fuera necesario. Él apareció y nos rescató. Y en ese momento comenzó tu trabajo de purificación personal, donde te toca escalar la montaña. Es verdad que estamos llamados a altas cumbres, es verdad, pero tenemos que subir nosotros. No hay ascensor para subir al Everest. A ver, ¿quién tiene que dar pasito tras pasito? Nosotros. Y las primeras piedras son grandes, son difíciles de mover. Las primeras cosas que Dios te pide son trabajo ascético, perdonar y dejarte perdonar, reconciliarte con vos mismo, es el camino de la vida. Después Dios te sanará, te liberará, hará maravillas en tu vida. Pero siempre comienza con tu trabajo, porque vos haces tu propio camino. Y en este camino que hacemos, ahí aparece la otra maravilla. Un poquito mirando hacia el costado, descubro que sí, es verdad. Cada paso lo tengo que dar solito y nadie lo va a dar por mí. Pero es verdad que a veces Dios manda personas que caminan a tu lado. Qué linda experiencia esto de saber que los que estamos en una comunidad tenemos personas que caminan a nuestro lado. A su tiempo, ¿o no? Díganme si no. Y a veces nos enojamos porque no caminan al lado nuestro. ¿Y quién dijo que tienen que caminar a tu lado? Tienen que caminar a su tiempo y al tiempo de la gracia que tienen, pero no a tu manera, no siguiendo tus pasos y no del modo que vos querés. Tienen que hacerlo en su tiempo y a la medida de Dios. Y ahí está nuestro error también. Y en este camino nos podemos apoyar en otros, acompañar en otros, sostener, seguir pasos, ejemplos. Hoy hablábamos y reconocíamos el regalo de tener un fundador, de haberlo conocido y escudriñando su intimidad espiritual, descubrir pasos a seguir. Como decían en las contemplaciones, no se queden solo con decir, mirá qué lindo el Padre Alberto, todo lo que hizo, dejándolo como algo lejano. A ver, somos hijos espirituales, podemos heredar y podemos tomar su ejemplo y decir, se puede ir por este camino. Lo dicen los mismos estatutos, es algo alcanzable. No dicen qué tiempo, no, porque eso depende de vos, no de la gracia, porque la gracia siempre está para que vos puedas alcanzar tu propia identidad como hijo de Dios. La gracia está, lo que falta es el trabajo de la voluntad, que se adhiere profundamente a la voluntad de Dios. Por eso no podía dejar de estar en los estatutos esta adhesión de voluntad, ¿no? Y en este caminar no todo es esfuerzo. Es verdad que los primeros años y muchos años, muchísimos años, son en obediencia, fidelidad, ascesis, hay trabajo constante de todos los días, casi como el matrimonio. Así, mira. Porque toda vocación se construye todos los días también. La vocación al sacerdocio o no. O un día ustedes se levantan diciendo, no, hoy no quiero ser sacerdote. No. Y así como vos tenés que elegir a tu esposo y a tu esposa todos los días, nosotros tenemos que abrazar nuestra decisión y rubricarla todos los días. Pero hay un llamado primero, básico. No importa cuál sea tu vocación, basta que respondas al primer llamado y desde ese llamado veas todo, que es unirte a Dios. Porque tu vida fue hecha para Él, no tiene otro sentido. Entonces, el fin de comunidad, de convivencia con Dios, es algo que está escrito en el corazón de todo hombre. Alcanzar la unidad con aquel que te pensó, que te creó. Y lo veía hoy tan lindo en un canto que decía, de alguna manera, ¿cómo decía eso? El abrazo, ¿cómo decía? Descansar. Su abrazo. A la medida del abrazo de Dios. Preciosa esa imagen, porque fuiste hecho para estar ahí, en ese lugar, abrazado en el amor trinitario, por el Espíritu, en el Hijo, junto al Padre, pero abrazo trinitario al fin. Y esa es nuestra identidad. Por eso llega el momento en que ya nuestra limitación ya no da más y Dios tiene que empezar a darte gracia. Y ahí comienza la vida contemplativa, donde, viste que vos vas subiendo la montañita, al principio es escabroso, duro,
pero comienza la parte de donde está la nieve, las montañas más altas, y nosotros tenemos una vocación a las altas cumbres. Digo, cuando están en las partes más altas, ¿qué es lo que hay? Nieve, símbolo de la pureza, símbolo de lo que permanece, de lo dado. Pero en ese camino en el que Dios te lleva, si bien la nieve es un poquito más blanda que la dureza de los primeros tiempos, ¡ay! Cómo se nota la imperfección en la nieve, cómo se nota la huella mal dada en la nieve, cómo se nota el camino equivocado. Y aquel que está en ese proceso donde se está dejando llevar por Dios, donde ya Dios te mueve por su gracia, sus errores se hacen mucho más grandes. Sus imperfecciones, que las ve quizás él, tienen que ver con su lucha interior para acomodarse a la voluntad de Dios. Por eso los grandes santos, aunque estaban minados de virtudes y eran ejemplos para todos y edificaban a la iglesia con solo verlos, por dentro se sabían una cucaracha. Se reconocían que sin Dios, sin la gracia, no son absolutamente nada. Pero ahí también se manifiesta la acción de la comunidad, porque a medida que vamos subiendo más a Dios, empezamos a tener el mismo sentir de Dios. Empezamos a amar no con nuestro amor, sino con el amor de Dios. El ejercicio del amor carismático que genera unidad como el de Dios. Qué distante que es esto de muchos grupos de oración carismático, de muchas reuniones de fraternidad. Qué distinto. Donde tendría que reinar el amor y la unidad, donde tendríamos que amar al otro con ese amor de Dios que integra, con ese amor de Dios que es misericordia, con ese amor de Dios que no genera divisiones, sino al contrario, es germen de unidad. Es para examinarse también. Porque si estoy llamado, y el alto grado de la vida a la que estoy llamado es ser, entre comillas, imagen de Cristo, para llegar ahí hay una parte que el Señor no la dice, pero la podemos intuir en la Escritura también y en la vida de Jesús. Jesús también está reinando sobre un monte. Pero ¿cómo está Jesús? Crucificado de amor. Para llegar a las altas cumbres del amor, tenemos que aceptar ser crucificados en el amor. Y eso es algo que se va como cada vez poniendo más angosto el camino. Y muchos quedan en la montaña dando vueltas, sin llegar a donde deben. No porque Dios no los llame, sino porque no quieren hacer los últimos pasos. Se cansan, se fatigan. O a veces la comunidad no vuelve a buscar a los rezagados. Hoy veíamos en un punto, ¿se acuerdan que decían 6 meses? 6 meses es poco. La comunidad debe volver a buscar al hermano que se quedó atrás. La comunidad es responsable de cada uno. Porque Dios te preguntará también, ¿dónde está tu hermano? Como se resonaba en el Génesis, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Somos de alguna manera, en esta comunidad en la que nos vamos ayudando, somos de alguna manera responsables en el amor de aquel que camina a nuestro lado. ¿Amén? ¿Y cuál es el grado máximo de esto? A ver, ¿a dónde queremos llegar? Y a la punta de la montaña, donde todo es gracia, y donde vamos a estar así, entre cielo y tierra, crucificados. Allí, en la punta del monte más alto, tenemos que llegar a ser ese hombre que de alguna manera es capaz de concentrar todo lo creado y ofrecérselo a Dios, pero también es capaz de recibir la unción, la bendición, la gracia, el Espíritu del único Dios trino, y desde Él poder esparcir los dones, a través de los dones, la acción, y a través de la acción carismática, todo lo que Dios te da, a toda la creación. Por eso, de alguna manera,
La vida del Hijo de Dios es un culto en sí misma. La vida del Hijo, cuando uno logra descubrirse como hijo y vivir como hijo, es un culto a Dios. Es alabanza concreta a Dios caminando. Y díganme si cuando vemos un santito no nos inspira eso. Ama como Dios, mira como Dios, se esfuerza por buscar al descarriado como Dios, tiene los mismos gestos de Dios, se identifica con Él. Alcanzamos la imagen y semejanza plena con Él. Él, el amor. Por eso es lo único que no pasa. Fe, esperanza, pasarán. Pero el amor no pasa porque Dios es en sí mismo amor. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué alta vocación que tenemos, o no? Qué alta, altísima, más alta que cualquier montaña de este mundo. Y yo te pregunto, y pensalo bien, en lo concreto, en esta vida ascética, ¿sos capaz de doblegar tu voluntad, tus gustos, tu querer, tu forma de pensar, de encarar los problemas para ir asumiendo desde esta vida ascética, ir asumiendo en voluntad lo que Dios te pide? Porque si no empezás a doblegarte hoy, nunca vas a llegar a ese alto grado. Comienza siempre por lo que uno dispone frente a Dios. Son tus 5 panes y los 2 peces que traes. Dios después hace el milagro. Dios después hace lo otro. Pero lo primero es tu trabajo frente a Él. Y ahí es donde tiene que notarse el deseo de vivir en unión con Dios. ¿En dónde? En el trabajo de las virtudes. Ahí, en lo concreto. Dios después te va a llevar solito. Te va a agarrar de la mano y te va a llevar caminando Él hacia los altos grados de oración. Son regalos, ya. Pero no dejan de suponer todo tu trabajo personal. Y es más, qué bueno que nos haya permitido hacerlo en comunidad, porque si no nos sentiríamos tan solos, o a veces nos podría agarrar el complejo de Mesías, creyéndonos el único allí paradito en la cima del mundo. No estamos solos, porque en ese mismo lugar está toda la humanidad llamada a estar. Toda la humanidad, el que camina a tu lado también. Por eso, hoy tenemos que darle gracias a Dios por esto, por la sublime vocación que nos ha dado, preciosa, por el trabajo que nos corresponde, pero también porque no nos deja solos. Y en este caminar, gracias a Dios, gracias a su infinito regalo, también podemos contar con hermanos que ya han subido y muchos han vuelto a buscarnos. Algunos se asombraban y decían: ¿cuánta paciencia nos ha tenido el Pa? Por esto, porque Él ya nos había adelantado en algún sentido y volvía a buscar a los rezagados. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero lo mismo que viste en aquellos que copiaron o se dejaron transformar en otros Cristos como el mismo, soy otro Cristo, ¿no? Eso mismo tenés que hacerlo vos también, desde los gestos, al menos ya comenzar a hacerlo ahora, porque ahí se va a enriquecer la vida comunitaria. Ahí tu cenáculo será un vergel de gracia y del Espíritu, y se va a ir uniendo a otros cenáculos desconocidos, y así todo el mundo se irradiará. ¿Por qué? Porque hay locos que fueron capaces de responder a la primera vocación, que es el amor. Dios nos amó primero y nuestra respuesta no puede ser distinta. Nuestra respuesta tiene que ser amor. Por eso, la primera vocación es el amor. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora a pedir en espíritu, y lo vamos a hacer ahora como comunidad en ejercicio de carismas, vamos a pedirle que esto, que es un regalo de Dios, es una luz de Dios, lo podamos recibir. Pero no decir: ay, qué lindo, ay, qué bueno esto. No. Tenemos que volver con deseos de que arda mi comunidad carismática, mi grupo de oración, mi gente, los que están a mi lado, mi familia. Esos son los que tienen que ser los primeros irradiados por el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Amén. Porque ahí comienza la verdadera renovación de la iglesia. Cuando vos te sentís depositario de tanto, ¿y qué haces? Tenés que empezar a dar, a desparramar, a inundar. Ahí es donde nace el verdadero Pentecostés. Hermanos, pidamos esto en oración carismática.
corazón, Señor, que arda nuestro espíritu en vos. Ven a inundarnos de tu amor, Señor. Ven a esparcir tu amor en esta comunidad, Señor. Oh, Sama, Señor.